Hola amigos, aunque estamos a mediados de agosto, ya os explicamos que parte de nuestro equipo se reincorporaba, con lo cual podemos ir haciendo ya algún vídeo. Y aunque estamos en agosto, yo me lo voy recordando porque tengo ganas de vacaciones, claro. Aunque estamos en agosto, van llegando novedades, y novedades muy importantes. Hoy os voy a presentar una cosa que nos hace mucha ilusión, porque se trata de una evolución, como los Pokémon que evolucionan, una evolución máxima. Se trata del nuevo chasis MR03 MM2, la versión MR03 VE Pro evolucionada. Muchos de vosotros, los que nos seguís, ya os acordaréis de que hemos hecho algún reportaje. Se presentó en la feria de Shizuoka sobre el mes de mayo. Hace un mes escaso ya nos anunciaron que estaba listo para salir y pudimos ver algunas de las incorporaciones que tiene. Y gracias a Kiyoso Japón y al distribuidor europeo de Kiyoso, pues tenemos una unidad. Este producto no va a salir a la venta hasta septiembre, pero tenemos ya una unidad aquí para que os la podamos enseñar. Cuando hablamos del Minizeta MR03 VE Pro, supongo que os vendrá a la cabeza este producto, que es el Minizeta MR03 VE Pro 15 aniversario. Es el que viene, si lo recordáis, con la cajita de hojalata, la caja de galletas, y que viene con una presentación muy chula. Bueno, este es el Minizeta MR03 VE Pro que hemos tenido hasta ahora. Es un chasis MR03 convencional, con la bancada trasera convencional, igual que los Minizeta Sports. Va con motor brushless y poco más, una electrónica súper cañera y muy pensado para competir. Aparte lleva rodamientos, lleva diferencial de bolas. Bien, es el máximo exponente en el mundo del Minizeta tracción trasera que hay ahora. Pues bien, ahora veremos esta novedad y compararemos un poco los dos productos para que veáis qué incluye como novedad este nuevo MR03 VE Pro MM2. En primer lugar, ya vemos que la caja es diferente. Aquí ya no es 15 aniversario. Vamos a abrirla. Os he de decir que ya la hemos abierto y que le hemos quitado las típicas bridas que sujetan el chasis. Nos viene presentado en una cajita de cartón. Vienen las instrucciones, como siempre, súper completas. Hay que leerlas, señores, porque están en español. Nos vienen en todos los idiomas. Cuesta un poco localizar el español porque está en medio de un párrafo importante, pero hay que leerlo. Y aquí tenéis propiamente lo que nos viene. El coche, como no, pues viene sujeto con unas bridas que lo sujetan por debajo. Hay que quitarlas. Por un lado el chasis, vamos a ponerlo así, y por otro lado unas piececillas que ahora os comentaré. Ya de entrada podemos ver que en el chasis, pues bien, toda la parte trasera está rediseñada, lo que es la bancada de motor y lo que es la suspensión de disco. Esto no venía en el MR03 VE Pro 15 aniversario, que es el que teníamos. Por otro lado, pues también incluye rodamientos completos en las ruedas delanteras, en la bancada trasera, en el lado derecho del diferencial, y en este caso le han montado un diferencial en color azul, supongo que para diferenciarlo del otro. Por lo demás, se trata de un chasis MR03 brushless normal, con la tapa larga. En las piezas que tenéis aquí de recambio, pues vamos a esparcirlas aquí. Más que nada me interesa enseñaros un par de piezas porque las demás ya las conoceréis. Bueno, aquí en el Start Pack nos vienen los clips de baterías y la llavecita de tuercas, esto no hace falta enseñarlo. Luego tenemos otra bolsita en la que vienen unas pequeñas llaves Allen y unas juntas que son recambio del diferencial, incluso un C-clip también, piezas que son recambio del diferencial a bolas. Estas piezas también las conocéis, es para hacer el coche ancho o estrecho. En este caso, fijaros que nos viene montada la versión estrecha. Y es que el coche se suministra en 94 milímetros. Os voy a enseñar ahora mismo un gráfico, sí, lo voy a poner ahora, luego seguiremos, para que veáis exactamente las diferencias de medidas que nos ofrece este coche. Como podéis ver, en la imagen superior tenéis
la fotografía a escala exacta de la que hay en la imagen inferior, la fotografía, como os decía, a escala del chasis MR03VE Pro 15 aniversario. Es un tracción trasera y nos viene montado en configuración ancha y en 98 milímetros de distancia entre ejes. Y este chasis puede montar 98 o 102 milímetros, como podéis ver, en posición MM, o sea, con el motor dentro del chasis y entre lo que sería el motor entre el chasis y el diferencial. Y si lo quisiéramos montar en 94 milímetros, tenemos que cambiarle la bancada, que nos la incluyen en el coche, pero pasaríamos a montarlo en RM, o sea, con el motor colgando por detrás del diferencial. La novedad en este chasis MR03VE Pro MM2 es que con la bancada trasera que incluye podemos montar 94, 98 y 102 con el motor entre el chasis y el diferencial, o sea, siempre en posición MM. Y me preguntaréis, bueno, ¿y eso a mí en qué me va a cambiar la vida? Pues bien, os va a cambiar la vida en lo siguiente. En primer lugar, algunas carrocerías son mucho más cómodas de usar, carrocerías de 94 me refiero, son mucho más cómodas de usar en MM que en RM. Sabéis que en RM el motor cuelga por detrás y hay algunas carrocerías pues que si el difusor trasero, que si tal, rozan con los cables de motor. Bien, si lo montáis en MM no cuelga nada por detrás, con lo cual la distancia entre ejes es la misma, el 94 RM o el 94 MM, pero no os colgará nada por detrás. Primera cosa, más bien estética o más bien de bricolaje. Y la segunda cuestión es de performance. Evidentemente, con el motor interior el coche es mucho más rápido en los virajes. Hay menos masas alejadas del centro de gravedad que cuando cambiamos de dirección pues se mueven lateralmente, con lo cual esto nos ayuda a ser mucho más rápidos y constantes el vuelta a vuelta. Siempre es interesante ir en posición MM. ¿Qué pasa en este caso? Pues que al tener que montar el motor en posición MM, el motor en lugar de ir plano, estoy hablando de un motor convencional, si es un brushless no, porque es un cilindro, pero si es un motor convencional de escobillas, al ir en posición MM, el motor en lugar de ir en MM lo ponemos plano, hay distancia suficiente, 98 milímetros como mínimo, el motor va plano. Cuando montamos en 94 mm, el motor no puede ir plano, ha de ir vertical. Sabéis que los motores convencionales no son redondos, son rectangulares, ha de ir vertical, con lo cual subimos un poco el centro de gravedad del coche. Pero aún así es preferible eso a ir en posición RM, con todo el peso del motor colgando por detrás. Os recuerdo lo que os he dicho al principio, este coche se suministra narrow, estrecho, con la tapa estrecha, la tapa ancha nos viene extra y se suministra en 94. Pensad en carrocerías como la Mazda nueva que ha salido, el MX5, o carrocerías de coches de calle, que si el Honda NSX, que si el Volkswagen Golf, carrocerías en 94 milímetros estrechas, que luego lo podemos hacer ancho y lo podemos hacer de 98, pero como es la ventaja de este chasis, pues ya nos viene montado así. Piezas que nos incluyen, pues ya veis, aquí tenemos el protector inferior del diferencial, es otro modelo de protector, bueno, es como si fuera un recambio porque diría que es exactamente idéntico, sí, es idéntico. Un protector de diferencial, quizás por si cambiáramos la corona, ¿no? Sí, es ligeramente diferente. En el caso de que ya lo entiendo, bien, esto os lo explicaré ahora. Lo estamos descubriendo a tiempo real. Vale, aquí vienen unos C-clips delanteros de recambio, aquí vienen unas tuercas de recambio también, juego de piñones, viene montado el de 6 y viene el de 7, 8 y 9, la llavecita para poder extraer los piñones, barra de dirección ancha, por si montamos el chasis en posición ancha, dos tornillitos sueltos, dos mini arandelas, que supongo que en las instrucciones nos dirán dónde van, por el tamaño yo diría que se ponen debajo de la mangueta, pero puede ser que tengan otra utilidad. Y aquí vemos, en primer lugar, dos paredes de motor diferentes, no sé si la cámara las coge bien, voy a intentar ponerlas para que se vean. Son paredes delanteras y paredes traseras, vienen
ya con su nombre inscrito en cada una de ellas. Eso, si lo recordáis, depende del piñón que montéis, tendréis que alejar o acercar el motor, y eso se hace con estas paredes. En las instrucciones tenéis una tabla en la que os dicen, si montáis piñón de 7 y corona original, pues tendréis que ir a la bancada A2, B2 o A3, B3. Las pequeñitas tienen un número, las anchas tienen otro y siempre van en correlación, ¿eh? Y combinando estas bancadas conseguiréis el ajuste entre el piñón y la corona perfecto. Como veis, este chasis tiene excéntricas, es otra de las novedades que han venido, y para eso lo que voy a hacer es desmontarlo y así os lo podré explicar. Este chasis presenta una novedad, y es que en esta bancada trasera que le han montado, el diferencial va montado en excéntricas. Os lo desmonto y lo explico. Hemos sacado el clip superior de la bancada, ya me han salido las paredes de motor, la delantera y la trasera, que es esta de aquí. Veis que lleva un motor brushless, creo que son 6.500 revoluciones o algo parecido, 6.500 kV, perdón. Esta es la bancada de motor, la parte de abajo de la bancada. La he desmontado para poderos explicar lo siguiente. Como os decía, esta bancada incluye una novedad nueva en los coches de Kiyoso, y es que lleva excéntricas que permiten montar el eje del diferencial en diferentes alturas. Voy a quitar esta tuerca de aquí y así os podré enseñar cómo son las excéntricas. Vamos a poner todas estas piececitas aquí. Aquí vamos a sacar el tope del diferencial, este presor. Aquí tenemos el diferencial y aquí tenéis las excéntricas. Se puede montar, fijaros en esta excéntrica, os enseño, se pueden montar o bien las excéntricas incluidas en la bolsita, que se diferencian claramente porque, no sé si la cámara las puede apreciar, el agujero está desplazado, por eso se llama excéntrica, porque no está centrado, con lo cual podemos montar la excéntrica en esta posición, o bien la podemos montar al revés, subiendo el eje y bajando el chasis, o bien en la posición central. Como esta da igual que le demos la vuelta o no, porque el agujero está perfectamente centrado, tenemos tres posiciones de altura de diferencial. Digamos que cuando lo montamos así, en esta posición, lo que haremos es bajar al máximo la bancada. Si la montamos en esta posición, subiremos al máximo la bancada, y si lo montamos en esta posición, tendremos una altura media. Los ingenieros de Kiyoso han dicho, bueno, como lo que estamos haciendo es, en el fondo, subir o bajar el diferencial, vamos a poner una tapa de corona, este protector de la corona, veis que va bastante ajustado a lo que es el diferencial. Pues vamos a hacer una tapa un pelín más baja y una tapa un pelín más alta, y con eso tenemos tres tapas de diferencial de diferentes alturas para que podamos ajustar. Bueno, ya hemos visto, primera novedad, podemos montar 94 en mm. Segunda novedad, podemos cambiar la altura del tren trasero. Esto no lo podíamos hacer en ningún coche MR01, MR02, MR03, sin utilizar bancadas de otros fabricantes. Ahora ya lo podemos hacer con una bancada de Kiyoso. Y finalmente, la otra novedad es este sistema de suspensión de disco. Fijaros cómo lo han hecho. Vamos a apartar esto aquí para que la cámara lo pueda coger bien también. Esta es la placa central, lleva el interior hecho en forma de cuadrado, es de plástico, bien. Entendemos que se podrá poner en diferentes posiciones para conseguir, supongo que la pieza esta inferior pues tendrá diferentes agujeros. Ya vemos que el amortiguador central también tiene diferentes posiciones, y en el caso de que montemos un 102 o un 98, pues tendremos que alargar o acortar esta distancia.
Los discos que se suministran montados también son en plástico, llevan esta especie de agujero hexagonal porque el eje en el que van montados, este pivote, también es hexagonal, de manera que los ejes, pues bueno, entran, tenemos que poner primero el muelle y como veis el eje, pues entra, tiene cierta holgura, el disco tiene cierta holgura, no queda presionado y puede transcurrir perfectamente en este eje. Vamos a recapitular. Hemos hecho ya aquí todo el despiece del coche y dejadme que os haga un comentario sobre el coche. Lo que yo pienso de este coche está muy claro. Es, por primera vez, un Mini Z con todas las opciones montadas de fábrica de Kiyoso y en plástico. El mismo Kiyoso, como sabéis, hace una suspensión de disco en fibra de carbono. El mismo Kiyoso, a través de R246, hace una bancada de aluminio. Pero por primera vez tenemos un Mini Z MR03 con la mejor electrónica que ha salido hasta ahora, que es la V Pro, con todas las ventajas de las bancadas de otros fabricantes, que las hacen en aluminio, seguramente más caras que la de plástico, con más ajustes. Pues bien, ya lo tenemos en plástico. Quien quiera competir, quien ya esté en el mundo de las carreras, le dará igual comprarse este coche o comprarse, por ejemplo, el MR03V Pro que teníamos hasta ahora, el 15 aniversario, porque lo va a desguazar y va a montarle todas las piezas en aluminio. Pero la persona que quiera empezar a competir, esta es una muy buena opción. Aquí faltará trabajarlo. Esto viene montado y, como sabéis, luego se le puede sacar partido sin gastarse un duro y sin comprar piezas extras. Se le puede sacar un poco de partido, limando, engrasando, etcétera, etcétera. Esos truquillos, ¿eh? Y luego podemos ir opcionando piezas, cambiando pues manguetas para tener diferentes caídas, o jugando con suspensiones de disco que tienen un roce, un desliz mucho mejor que el que tiene el plástico contra plástico. A nivel de bancada, pues bueno, nos parece muy buen invento. Son muy ligeras, son de plástico, el ajuste piñón y corona no es el mejor del mundo, no tenemos la libertad que tenemos con las bancadas convencionales, pero ya es un paso adelante que nos permitan subir y bajar el eje trasero. Con lo cual, pues bueno, muy contentos de esta novedad. Deciros que este coche va a estar disponible a partir de septiembre. Han ido llegando novedades, como otras que veréis también en siguientes vídeos. Y que bueno, estamos muy contentos de la evolución. Un MR03 más evolucionado todavía y con más posibilidades. Y ahora sí que ya no hay excusa para montar coches sin hacer el mínimo cambio, montar coches en 94, recuperar esas carrocerías antiguas estrechas de coches que a lo mejor no son tan competitivos, carrocerías que no son tan competitivas, pero que nos irán bien pues para jugar o para hacer copas monomarca, y a la vez tener ya la electrónica más pepino. Con lo cual es una buena novedad. Os voy a explicar ahora también brevemente el tema emisoras para los que adquiráis este coche por primera vez. Estos coches MR03V Pro, tanto el estándar que teníamos hasta ahora, el 15 aniversario, como el MM2, los podemos llevar con dos tipos de emisora. Por un lado, con las emisoras que trabajan en sistema ASF. Tenéis la KT18 de Kiyoso, la más económica, también la más sencilla. Tenéis la Kaupropo EX1 ASF, que solo emite en esta banda y nos servirá para tener una emisora de altísima gama con la que llevar los Mini Z. Y tenéis la Kiyoso EX6, una emisora también de alta gama que trabaja en doble frecuencia, y una de ellas es la ASF. Bien, podemos llevar estos MR03V Pro en sistema ASF. Si le queremos sacar el máximo partido al MR03V Pro, y de ahí viene la palabra Pro, podemos utilizar el sistema de transmisión de datos MHS. Estas electrónicas llevan el doble sistema, ASF, MHS. ¿Qué emisoras tenemos en el mercado que trabajen en sistema MHS? Solo dos emisoras. Por un lado, la que ya hemos dicho, la Kiyoso EX6, que trabaja en ASF y también en MHS, y si este coche lo sincronizamos en MHS, se vuelve más rápido no de velocidad del coche, sino más rápido de transmisión de datos, mucho más fiable también.
O también podemos adquirir la Kaopropo EX2, que trabaja en doble frecuencia, pero que en este caso comparte la MHS con una frecuencia FHS para llevar coches que no tienen nada que ver con el Minizeta. Pero podríamos llevar el Minizeta MR03 Pro, ya sea el estándar o el MM2, también con la Kaopropo EX2. Espero que os haya quedado claro, sobre todo a los que accedéis por primera vez a un Minizeta de altas prestaciones, ya sea porque venís de los Minizeta Sports y ya queréis algo serio, o bien porque os adentráis en el mundo del Minizeta ya a lo bestia con un pepino como es este nuevo chasis. Espero que os haya gustado esta explicación del coche. Si tenéis dudas nos las hacéis llegar y desde aquí pues las contestaremos rápidamente. Aún no lo hemos probado en pista, el coche está totalmente nuevo, así que lo hagamos, os daremos un pequeño reportaje. Si os ha quedado alguna cosa en el tintero, oye, no me has explicado tal cosa, pues lo que os decía, me la hacéis llegar en forma de pregunta o de comentario o a través de mail y lo respondemos rápidamente. Darle al me gusta si os ha gustado la información y suscribiros a nuestro canal si todavía no lo hubierais hecho. Ahora en verano es un buen momento, solo cuesta hacer un clic. Y como no, compartir la noticia en las redes sociales. A lo mejor pues los que estáis en la playa disfrutando de las vacaciones os gusta esta información. Nada más, deciros simplemente que alrededor de septiembre a principios tendremos ya el coche disponible y que a nivel de precios, por lo que sabemos, que aún no tenemos cifras exactas, ha de estar a un precio muy parecido a su antecesor, al chasis que lo antecede, que es, como no, el MR03V Pro 15 aniversario. Con lo cual, ya tenéis un dato más. Nada más, nos vemos en siguientes vídeos, no serán diarios, pero sí que ya iremos haciendo algún vídeo a la medida que podamos, parte del equipo de Minizeta Channel, que ya estamos aquí en TRP. Nos vemos en siguientes vídeos.